Ahora sí. Bien, muy buenas noches a todos, bienvenidos a la actividad más importante académica del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología, nuestro jueves de ASIN, hoy con un tema supremamente importante y seguramente se va a prestar para discusión más adelante a cargo del grupo del Hospital Universitario San Ignacio. Hoy pues está a cargo de Sebastián, como se pueden dar cuenta. Los dejo con el doctor Sebastián Mackenzie, médico internista e infectólogo del Hospital San Ignacio en la ciudad de Bogotá. Bienvenidos todos a los que nos acompañan en YouTube y a los que nos acompañan presencialmente. Esperamos que esta discusión académica sea de mucho valor para todos. Bienvenidos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la asistencia y también buenas noches a las personas que nos van a ver en YouTube. Este caso lo traemos a colación dado que fue un caso muy retador en una paciente que tenía muchos diagnósticos diferenciales y creo que va a ser bastante enriquecedor para todos los que se encuentran presentes. En esta noche tengo el placer de presentar a Sebastián Quintero y a Sebastián Barrera, que son fellows del programa de infectología de la Javeriana. Y nada, bienvenidos. Bueno, entonces, gracias a todos por su asistencia. Vamos a ponernos en contexto con un caso clínico. Es una paciente femenina de 52 años, ella es natural y procedente de Bogotá y llega realmente porque tenía la pierna hinchada. Ella consulta porque tiene un cuadro de 2 días de evolución, de dolor y edema en el miembro inferior izquierdo, sin ningún otro síntoma como realmente asociado. Adicionalmente tenía alteraciones en la agudeza visual y tenía dolor torácico, disnea, no tenía ni dolor torácico, ni fiebre, ni disnea, ni otros síntomas asociados. Lo que es más relevante para ella son realmente sus antecedentes. Ella tiene antecedentes de una anemia plástica severa que en diciembre del 2024 requirió un trasplante apleidéntico. Durante el trasplante inmediato en enero, la paciente tuvo una infección fúngica invasiva que se diagnosticó pensando que fuese una fusariosis, dado un compromiso en piel y pulmón. No tuvimos cultivos, tuvimos una histopatología de la piel que evidenció la hialofemicosis sin ninguna otra posibilidad de caracterización. La paciente recibió el manejo con voriconazol, anfotericina B y tuvo una evolución favorable con posterior egreso. Ella posteriormente tiene reactivación de la infección por citomegalovirus, estaba en manejo con sus profilaxis, con su inmunosupresión, no tenía como ningún otro antecedente relevante. A su examen físico era llamativo que tenía por un lado un soplo sistólico mitral, tenía el compromiso en edema grado 2 del miembro inferior izquierdo, tenía las lesiones hipopigmentadas residuales que conocíamos de la vez que tuvo la infección fúngica en enero, sin lesiones realmente nuevas en la piel, no tenía alteración relevante en signos vitales y había una disminución de los ruidos basales bilaterales. Durante su estancia que se encuentra, el Doppler muestra que tiene una trombosis arterial de la arteria femoral superior izquierda, un EcoTT que sugería la presencia de una vegetación, se tomaron hemocultivos, pero realmente la paciente evoluciona rápidamente de forma tórpida, tiene deterioro respiratorio, hace falla ventilatoria y requiere intubación mecánica. Al ingreso, tiene estos paraclínicos con una marcada leucocitosis con neutrofilia, una funcional conservada, la alteración respiratoria, y igualmente teníamos esos hemocultivos que iban negativos y un hisopado rectal colonizado para KPC. Y esta era realmente la imagen que tiene el pulmón de nuestra paciente. Y acá arrancamos la discusión. Entonces, no sé, Sebastián, ¿tú qué opinas de esta imagen en un paciente con un trasplante? Muchas gracias. Entonces aquí podemos ver la imagen de la tomografía de esta paciente con sus múltiples consolidaciones. Entonces, para empezar a abordar el tema del enfoque de la neumonía en el paciente trasplantado, lo que podemos ver es este cuadro que no lo obtuvimos de la revisión de O'Brien del 2000.
2024. Y básicamente para el enfoque de la neumonía en el paciente trasplantado, pues básicamente tenemos que partir del hecho de que el paciente trasplantado en su evolución cronológica no enfrenta los mismos retos desde el punto de vista infeccioso como no infeccioso. Mientras estamos en la parte del preinjerto, hasta los primeros 30 días posteriores al trasplante, podemos ver que se enfrenta a una serie de complicaciones infecciosas, principalmente determinadas por bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, herpes simple, y en algún momento de esos días cercano a la finalización del mes, complicaciones infecciosas por diversos agentes fúngicos, como puede ser cándida o aspergillus. Y además de ciertas complicaciones no infecciosas como el PERS, el TRALI o la hemorragia alveolar al finalizando este mes. Sin embargo, nuestra paciente llevaba aproximadamente 4 meses de su trasplante, así que podríamos enfocarnos en esta parte del post-trasplante tardío, en donde vemos que las etiologías tienden a cambiar un poco. Y aquí vemos entonces que empiezan a aparecer algunos microorganismos como nocardia, bacterias encapsuladas y, muy importante, vuelven a aparecer ciertos agentes fúngicos, como el caso de neumocistis o aspergillus. También se enfrenta a un diagnóstico diferencial desde el punto de vista no infeccioso, pero entonces para el enfoque de la neumonía en el paciente trasplantado es muy importante pararnos dentro de la cronología del paciente. Para hablar dentro de las etiologías infecciosas del diagnóstico diferencial de la neumonía en el paciente trasplantado, entonces me gustó mucho este trabajo. Este es un trabajo español. Este es un trabajo español que involucró 427 trasplantes halogénicos, un estudio multicéntrico desarrollado en 16 centros de España y que evaluó 112 episodios de neumonía. ¿Y qué fue lo más importante que encontramos en este estudio? Básicamente, podemos ver acá en esta tabla los agentes etiológicos y cómo va siendo su evolución temporal respecto a los meses desde el trasplante. Podemos ver cómo en el primer mes del post-trasplante pues predominarán principalmente algunos agentes, para este trabajo fueron principalmente algunos MOS, ¿cierto? Y la etiología desconocida. Pero conforme iban pasando el tiempo desde el trasplante, vemos cómo van cambiando las etiologías y cómo posteriormente empiezan a aparecer otros agentes relevantes como los bacilos gram positivos o gram negativos. Pero veamos unas conclusiones importantes que podemos tener de este trabajo. Es que durante el primer mes aproximadamente el 66% de los pacientes no tuvieron diagnósticos, que la incidencia de neumonías por modos en general va descendiendo en función del tiempo y las etiologías bacterianas empiezan a predominar desde el segundo semestre. Y la principal carga de la enfermedad lo vemos en los primeros 2 meses, como podemos ver en esta gráfica de la evolución del riesgo. Podemos ver que el delta de cambio del riesgo en el primer mes está cercano al 8%, esto principalmente determinado por la neutropenia en este periodo del pre-engraftment, ¿cierto? Y posteriormente hay una estabilización del riesgo entre los 6 y los 12 meses para un nuevo aumento del riesgo para los meses 19 y 20, que para este periodo coincidió con el periodo de enfermedad injerto contra huésped y el uso de esteroides en estos pacientes. Aproximadamente la mediana para el diagnóstico de la enfermedad fueron los primeros 66 días y la principal carga de la enfermedad estuvo principalmente en los primeros meses del trasplante. Las bacterias representaron aproximadamente el 42% de los agentes aislados, probablemente los cocos gram positivos que empezaron a aparecer una mediana de 120 días y los bacilos gram negativos una mediana de 113 días, y las infecciones fúngicas representaron la segunda etiología más común, representando hasta el 35.8% de los aislados con una mediana de aparición a los 44 días, pero haciendo la salvedad que el intervalo de confianza en el cual empezaron a aparecer estos agentes etiológicos fue bastante amplio y que iban desde el primer mes hasta los 360 días aproximadamente. Dentro de las etiologías fúngicas predominaron principalmente aspergillus y mucorales. Entonces, con esta aproximación entonces a la neumonía del paciente trasplantado, a nuestra paciente que se encontraba en el 4.º mes de su post-trasplante, se le hizo un ecocardiograma transesofágico. Y en este ecocardiograma, ¿qué se encontró? En la válvula mitral, imágenes adheridas en la carilla auricular de ambas valvas, con mayor base de implantación en la valva anterior, que restringe la movilidad de la misma.
Se observó una lesión móvil redondeada de bordes irregulares con ecodensidad heterogénea, con un área máxima de 2.8 centímetros, una insuficiencia grave, y por las características de la masa se sugería en primera instancia una gran vegetación con trombo asociado con alto potencial embolígeno. Y aquí me gustaría darle nuevamente la palabra a mi compañero para hacerle esta pregunta. En el enfoque del paciente con endocarditis, ¿qué opinas del tamaño de la vegetación? ¿Esto importa para el enfoque? Y como todo en medicina, realmente la respuesta es depende. Entonces, uno está acostumbrado a ver diferentes tamaños de vegetaciones y en cierto modo puede y no puede ayudarnos. Estas son las diferentes cohortes que encontré retrospectivas evaluando tamaño de vegetación, etiología de la vegetación y dónde está ubicada. Y afortunadamente solamente dos tenían sus etiologías conocidas, la más reciente entre comillas, del 98 al 2010, más o menos el 45% tenían vegetaciones por encima de 1 centímetro, y cuando miramos su distribución, pues en general les gusta la válvula mitral, la válvula aórtica, y las bacterias siguen siendo lo predominante, los cocos gram positivos. Cuando miramos cultivos negativos, más o menos el 15%, y en esta última serie que encontramos igualmente un 45% de vegetaciones por encima de 1 centímetro, encontramos etiologías igualmente en cocos y cultivos negativos. Podemos ir un poco más allá y ver qué más se encuentra en la literatura respecto a vegetaciones grandes, porque ya venimos de una paciente que tenía un hemocultivo negativo y hasta el momento nuestra única pista es su trasplante, su inmunosupresión y ahora 2 centímetros de vegetación en la mitral. Y encontramos que, por ejemplo, en Cándida, la cohorte Maicendo muestra que en general las endocarditis fúngicas tienden a encontrarse con vegetaciones de gran tamaño, con un promedio que más o menos ronda los 2 centímetros, aproximadamente 15 milímetros, lo que uno encuentra en vegetaciones. En la literatura ampliamente descrito que Aspergillus se caracteriza por aparecer con vegetaciones de gran tamaño. Y si uno quiere ver vegetaciones aún mucho más grandes, está esta publicación del 2022, donde cogió todo lo que había recolectado en la literatura de vegetaciones que midieran igual o más a 4 centímetros. Y acá seguíamos encontrando que lo más frecuente eran bacterias. Entonces, esto nos lleva a dos conclusiones y un mensaje importante de esta diapositiva. El primero es que el solo tamaño de la vegetación no nos permite servir como un punto diferencial de la etiología, pero también dependerá como yo lo veo. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en únicamente endocarditis fúngicas, lo más frecuente va a ser encontrar vegetaciones de gran tamaño. Sin embargo, si yo cojo todas las endocarditis, a pesar del tamaño, va a seguir dominando bacterias, básicamente porque la frecuencia es muy alta comparada con otras etiologías. Sin embargo, ya si esto lo vamos sumando a las pistas que nos está dando la paciente, puede que nos vamos más mover hacia etiologías diferentes a las comunes que encontramos normalmente en endocarditis. Y partiendo de ahí pasaríamos entonces ahora que teníamos una paciente con hemocultivos negativos, teníamos una paciente que pues la imagen es altamente sugestiva de endocarditis, tenemos una paciente con un componente pulmonar importante. Entonces queríamos aprovechar este momento para hablar un poco de entonces cómo podríamos enfocar una endocarditis con hemocultivos negativos. Ahí para hacer una salvedad, digamos que si se dan cuenta los datos en donde aparecen vegetaciones de gran tamaño o entiéndase vegetaciones más de 1 centímetro, con prevalencia de los casos por bacterias, pues de acuerdo que es probablemente porque solamente el 5% de las etiologías de las endocarditis infecciosas son causadas por hongos. Y en principio, pues una entidad afortunadamente poco frecuente y eso hace que sea difícil caracterizarlo. Entonces, si bien las bacterias pueden generar vegetaciones de gran tamaño, no es lo que uno encuentra. Además, las fechas de reporte que ven ahí donde tenemos las etiologías, pues son fechas en donde el eco transesofágico o los métodos diagnósticos para la endocarditis no eran fácilmente asequibles. Entonces puede que hayamos llegado al diagnóstico para esos reportes casi tarde y en consecuencia las vegetaciones son más grandes de las que usualmente encontramos en una endocarditis bacteriana usual. Entonces, si bien las bacterias pueden generar vegetaciones muy grandes, no es lo usual y el hecho de que sean grandes, como en el caso de nuestra paciente, hace que la balanza se incline más a una etiología fúngica.
teniendo en cuenta además que era una paciente post-trasplante halogénico de médula ósea. Y retomando entonces el tema tan relevante al que nos introduce mi compañero Sebastián, es hablar de endocarditis de cultivo positivo. Y ese es un tema que cobra cada vez más relevancia, en especial desde los cambios que tuvieron los criterios de Duke en 2023. Recordemos que esto nos abrió la posibilidad a empezar a tener endocarditis confirmadas con hemocultivos negativos. Y eso puede corresponder más o menos aproximadamente el 30% de los pacientes con endocarditis. Y específicamente se abrió esta posibilidad para tres agentes específicos, ¿cierto? Coxiela, Bartonella y Troferima, con las pruebas de biología molecular como criterios mayores, como criterios mayores para el diagnóstico de la entidad, y como criterio menor también se abrió la posibilidad de pruebas de biología molecular con el que se encuentra un agente etiológico sugestivo en un tejido que no sea, una válvula cardíaca. Pero entonces uno se empezaría a preguntar por qué surge esta situación. Y básicamente hay dos escenarios claramente descritos en la literatura. El primer escenario, y que probablemente sea el más común en el que nos encontramos endocarditis de cultivos negativos, es precisamente el paciente que ha tenido una exposición previa a antibióticos y que esto negativice los cultivos. En este escenario es importante tener en cuenta que la etiología estará más enfocada a los mismos agentes que en general involucran la endocarditis de cultivos positivos. Pero el otro escenario es el de microorganismos fastidiosos o microorganismos que ya directamente no se puedan aislar en los cultivos tradicionales, como sería el caso de los estreptococos con variantes nutricionales, Granulocatela, Abiotrobia, o ya microorganismos intracelulares, Coxiella, Troferima, Bartonella, Brucella. En este caso, se abre entonces la posibilidad a los estudios de biología molecular, metagenómica u otras técnicas o anticuerpos que también se podrían utilizar para el diagnóstico de estos agentes. Pero también se ha abierto el papel al uso de técnicas avanzadas de imagen, como puede ser el caso del PET-CT para el diagnóstico de estas condiciones. Como podemos ver, esto tendría algunos contras, como nos lo evaluó Wang y colaboradores en el 2020, en el cual se evaluó la sensibilidad y especificidad del PET-CT para el diagnóstico de endocarditis, y podemos ver las variaciones en el rendimiento y que esta especialmente brillaría principalmente en el escenario de válvula protésica. Y otro escenario importante son los usos de metagenómica, secuenciación de 16S, con el objetivo de intentar buscar la etiología. Muy interesante, como de Simón y colaboradores en el statement de la AJA que salió justamente este año, si bien ellos no nos hacen una recomendación del tiempo de cuándo solicitar estos nuevos estudios, ellos sí dejan la recomendación en el texto del artículo, en el cual nos dicen que posiblemente cuando ya se han cumplido 72 horas de aislamiento, de no encontrar un agente etiológico en los hemocultivos, pues deberíamos empezar a pensar en toda la batería de exámenes para la búsqueda etiológica de endocarditis con cultivos negativos. Pero veamos entonces qué microorganismos podemos encontrar cuando estamos buscando la endocarditis de cultivos negativos. Y podemos ver diferentes microorganismos, algunos de estos son la etiología fúngica, una etiología que, como ya hemos visto, es una etiología muy poco frecuente, pero dentro de estos agentes tenemos cándida, en el cual algunos de sus factores de riesgo serían la exposición nosocomial y la colocación de válvulas protésicas, algunos otros hongos como el aspergillus, y dentro de este es muy importante la exposición nosocomial y el uso y las intervenciones cardíacas previas. Algunos otros hongos, y mucho más raro, el histoplasma, que en este caso su principal factor de riesgo sería residir en una localización geográfica donde este hongo sea endémico, y coccidioides y mitis, que también presentaría este tipo de factor de riesgo. Algunos otros microorganismos de difícil aislamiento, como Mycobacterium quimera que principalmente se describió en este brote de los calentadores en los pacientes que les hacían bypass coronarios. Algunas micobacterias de crecimiento rápido también se han reportado, Mycoplasma,
y Brucella. Brucella, la manifestación de la endocarditis por Brucella es una manifestación muy extraña. En las series que nos hablan los autores, especialmente de Oriente Medio y la península de Anatolia, se ha visto que la endocarditis por Brucella puede llegar a representar solo el 1.6% de la enfermedad, de la manifestación clínica por esta infección, cuyo principal factor de riesgo es la exposición a ganado, ovejas, cabras, lácteos no pasteurizados. Otros microorganismos exigentes, como ya lo hemos mencionado previamente, Coxiella burnetii, que también se ha relacionado, Bartonella quintana y Hansley, Troferima whipplei, Chlamydia psittaci y Legionella, ambas con sus diferentes factores de riesgo, que principalmente son factores de riesgo exposicionales. Pero ¿qué nos dice la literatura de cuáles son los microorganismos que más se aíslan en este tipo de condiciones clínicas? Les traía entonces estas 3 series, una de Egipto, de España y una de Francia, y básicamente lo que estos autores encontraron, todos utilizando técnicas de biología molecular, PCR 16 y 18S, fue que principalmente en el trabajo español lo que más se encontró fue Coxiella con una N de 11, Troferima whipplei con una N de 4, y luego venían microorganismos tradicionalmente relacionados a la endocarditis, como Streptococcus galloliticus y Staphylococcus epidermidis. Por su parte, Fournier en Francia, lo que más encontró también fue Coxiella burnetii, Bartonella y Troferima, seguido de Enterococcus estafilos y otros tipos de estafilos. Pero es muy interesante que veamos que en comparación al estudio egipcio, en Egipto lo que más predominó fueron los microorganismos tradicionalmente asociados a endocarditis, Streptococcus especies y Staphylococcus aureus. Y vemos aquí, esto es muy interesante, la distribución etaria de los pacientes. En general fueron pacientes de mediana edad, casi todos eran hombres, el sexo femenino representó hasta un 38% de la población, y el uso de antibióticos previos fue muy frecuente en los 3 estudios, entre un 60 y un 100%, convirtiendo esta en uno de los principales factores de riesgo para endocarditis con cultivos negativos. Es que los pacientes casi todos presentaban válvulas nativas, válvulas protésicas estuvo representado hasta en un 22% en algunos de los estudios. Entonces, ¿qué se nos recomienda para el diagnóstico de estos pacientes? Y nuevamente nos remitimos al statement de la AJA de este año, en el cual nos dicen, miren, si usted después de haber hecho el abordaje diagnóstico tradicional para una endocarditis, definitivamente no encuentra un agente etiológico en sangre, pues empecemos a pensar en estos agentes etiológicos causantes de endocarditis de cultivos negativos, y entonces nos recomiendan el uso de técnicas de biología molecular en sangre, principalmente para Coxiella, Bartonella y Troferima, y dependiendo de los factores de riesgo, pensar en endocarditis fúngica, como es el caso de nuestra paciente. Vemos que algunos de los factores de riesgo clásicamente descritos para infecciones fúngicas es la presencia de una neutropenia prolongada, pacientes con inmunocompromiso grave, malignidades hematológicas y, muy importante, la historia del trasplante de órgano sólido o hematopoyético, como lo tenía nuestra paciente. Seguimos entonces con la evolución del caso. Y pues realmente la paciente tuvo una evolución, como se había comentado, muy torpe. Ella tuvo que ser llevada a la UCI, requirió ventilación mecánica. El manejo empírico fue bastante amplio, basado en la inmunosupresión, basado en la colonización, basado en el estado de choque en el momento de la paciente. Se decidió inicio de cefazima de Batam, Astrionam, Voriconazol y anfotericina B, pensando igualmente en la posibilidad de una infección fúngica. En ese momento también nos enteramos que si bien la paciente venía con supresión con voriconazol, la paciente no estaba siendo adherente al mismo. Y eso nos aumentó en ese momento la sospecha de la posibilidad de que nos estuviéramos frente a una infección fúngica. Se habló con el grupo social cardiovascular, la paciente fue llevada a salas de forma urgente, dado que el choque en su momento se discutió con la UCI y se consideró que el choque era realmente más cardiogénico que séptico por el efecto obstructivo que generaba la vegetación. Y nos dijeron que encontraron 2 masas, cada una de 2 centímetros, que se enviaron al laboratorio. La paciente posteriormente hizo complicaciones embólicas, hizo una ACV y hizo una necrosis retiniana asociada, además de embolismos carótidos documentados. Y del laboratorio nos informaron a las 48 horas de haber enviado las vegetaciones a cultivo la siguiente imagen. De los presentes, quien quisiera
aproximarse al diagnóstico. Acá tenemos la persona que leyó la lámina en el laboratorio. Sí, ¿qué podemos encontrar en la colonia, en el lagar? ¿Alguno? Daniela. No, primer año. Bueno, entonces pues vemos en la primera imagen una nagar sangre por las características pues de la colonia que podemos ver, pues corresponde a un hongo, muy probablemente un Aspergillus. Dentro de la coloración especial para lo mismo, parece ser una pseudohifas, entonces, ¿sí? Hifas, son unas hifas y pues eso pues me hace pensar en la teología que pues sea micótica como tal. Y es un micelio. Gracias. Tenemos también acá en la noche la doctora Erika, que fue la que nos dio el aviso, para que nos puedas ayudar. Gracias. Bueno, sí, como ven, el crecimiento es a nagar sangre, entonces eso lo primero que nos quiere decir es que debe ser un hongo filamentoso y que es oportunista, porque si tuviera otros requerimientos, pues no lo tendríamos ahí solamente en Sauro y hubiese tardado mucho más en crecer. Entonces eso es como el primer indicio. Los hongos oportunistas crecen muy rápido, aunque ahí todavía no tiene características como de color, ¿sí? Porque el color de la colonia también nos va a guiar. Ahí está todavía muy bebé, muy jovencito. Pero pues sí, ya sabiendo que es un hongo filamentoso, ahí tenemos agar sangre y agar chocolate, que fue donde se obtuvo primeramente el crecimiento, y pues a partir de ahí hacemos el azul del lactofenol, y lo primero que vamos a mirar es cómo son esas hifas, si son septadas o aceptadas. En este caso pues eran hifas aceptadas, y pues ahí continuamos haciendo la identificación. Sí, lastimosamente no tenemos la foto del azul lactofenol, pero yo sí recuerdo haberlo ido al laboratorio a ver. Entonces, muchas gracias. Importante pues, porque tenemos personal de información y pues el interés también es para que todos de pronto hagamos la aproximación. La aproximación a la enfermedad fúngica invasora viene desde las técnicas convencionales hasta las técnicas más avanzadas, que es más o menos lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, lo primero es reconocer si hay o no en el cultivo alguna estructura que sugiera una enfermedad fúngica invasora. Recordemos que la morfología de los hongos miceliales cambia dependiendo del tiempo de crecimiento, es decir que al comienzo todos parecerían ser hialoifomicosis, es decir, al comienzo que expresen el pigmento y se vean colonias pigmentadas no es lo más frecuente, sino que uno lo que empieza a ver son colonias muy pequeñas, digamos esponjosas o filamentosas, que van creciendo dependiendo de sus características nutricionales. Lo que señalaba la doctora es fundamental, y es que si uno obtiene crecimiento en medios convencionales, ya empieza a tener uno algunas pistas, al menos sindrómicamente, si uno pudiera hablar de síndromes dentro de la enfermedad fúngica invasora, si es una hialoifomicosis o si es una feoifomicosis,
puede tener algunas características en la colonia, pero naturalmente hay que hacer hincapié en la importancia del azul del lactofenol, que es una coloración directa desde la colonia. Las doctoras pues son expertas en el tema, pero a manera, digamos, general, pues lo que uno tiene que ver es las estructuras del hongo, lo que uno ve morfológicamente, para poder hacer una identificación, bien sea de género únicamente, o bien sea de género y especie con base en las estructuras fúngicas que se encuentren. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad fúngica invasora no necesariamente es tardío, porque todo el mundo tiene esa idea de, no, la enfermedad fúngica, pues no, es que los hongos se demoran en crecer. Pues no, Cándida, a los 18 o 24 horas en un hemocultivo puede crecer. En estos miceliales, por ejemplo, digamos mucorales o esto que crecen de una manera tan exuberante en las láminas, en las placas, perdón, o en el agar, pues puede obtenerse crecimiento de una manera mucho más temprana de lo que las micosis endémicas o de lo que otros hongos o feoifomicetos tardan en crecer. Entonces, sí que es importante para cuando nosotros estamos sospechando enfermedad fúngica invasora, primero comunicarle al laboratorio qué es lo que estamos sospechando, y segundo, cada vez que tengamos algún preliminar del laboratorio, interactuar activamente con microbiología. Casi siempre, digamos, el campo de la enfermedad fúngica invasora y de la identificación fúngica en microbiología no es lo de todos los días. Entonces, quizás otro llamado a esto es el trabajo en equipo en personas que sean expertas en enfermedad fúngica invasora, incluso dentro de microbiólogos o dentro de bacteriólogos, dentro de microbiólogos clínicos que pudieran eventualmente orientar sobre esto, porque gran parte de lo que se hace en enfermedad fúngica invasora depende de microscopía, por ejemplo, depende de coloraciones. Entonces, en ese orden de ideas, clasificar esta enfermedad fúngica invasora requiere de la interacción con el laboratorio, pero hay técnicas muy sencillas, es decir, un examen directo, una tinción de azul de lactofenol cuando uno ya tiene colonia, pues eso es fantástico. Pero si uno tuviera, por ejemplo, la colonia muy joven, así uno tenga la colonia, le hace el azul de lactofenol, y si no hay conidias o no está esporulando, pues no hay forma de identificar características especie específicas o género específicas. Entonces es importante recalcar sobre esto para dejar nuevamente en el auditorio que la sospecha clínica es fundamental para que el laboratorio haga un buen diagnóstico. Lo segundo es que las características de la enfermedad fúngica invasora dependen muchísimo de la microscopía, es decir, no echemos en saco roto, así tengamos metagenómica, la posibilidad de hacer diagnóstico de enfermedad fúngica invasora con técnicas que tenemos en el laboratorio todos los días. Y lo tercero es que esas características preliminares, incluso solo de género o solo de clasificación de hialoifomicosis o feoifomicosis, ya le permite a uno orientar la terapia. Entonces es importantísimo que interactuemos con el laboratorio. No sé, doctora, si de pronto quieran otro comentario. Gracias. Lo otro que iba a decir es que precisamente como es un hongo ambiental, entonces las muestras se pueden contaminar. Entonces eso es lo primero. La muestra tiene que ser muy bien trabajada dentro de la cabina de bioseguridad porque fácilmente se va a contaminar. Entonces, la primera lectura que uno hace es saber si eso es contaminación o no. Ahí podemos ver que donde está sembrada la muestra, creció. Y creció en los dos agares. Entonces, aunque creo que esa paciente tenía antecedentes de fusarium, ¿cierto? Bueno. Pero ahí pues descartamos la contaminación porque efectivamente creció en las dos cajas y creció en el punto de siembra de la muestra. Y ya una vez uno dice, bueno, sí, este es el agente, entonces sí procede a hacer el azul del lactofenol. Y lo que pues dice el doctor Juan Pablo, eso es pura microscopía. Entonces empieza uno a mirar lo que les decía, las cifras septadas, no septadas, si tiene todas las estructuras, el conidióforo, todas las fialides, la distribución de esas fialides es lo que de pronto con un poquito de experticia nos permite aproximarnos a la especie, que eso pues también es chévere porque pues puede uno aportar más a ese diagnóstico. Sí, muchas gracias. Sí, en este mundo en donde cada vez tenemos tecnología más
disponible a la mano, a veces se pierde como el panorama de lo que ya contábamos y que tiene relevancia porque pues efectivamente con el reporte de microbiología no necesitamos hacer una metagenómica para tener diagnóstico. Nos ayudó mucho que a pesar del estado clínico de la paciente que era bastante malo, cirugía cardiovascular logró tomar la decisión y fue llevada al reemplazo valvular. Entonces sí pudimos tener una obtención de tejido suficiente, del tejido comprometido para llegar al diagnóstico que muchas veces en esta entidad hace parte como de la gran manera en cómo nace la mayoría de los diagnósticos. Bueno, y entonces tenemos una paciente con un factor de riesgo claro, teníamos un crecimiento de una columna consistente con Aspergillus, y nos enfrentamos básicamente a una condición que definitivamente es muy poco frecuente, que es una endocarditis fúngica. La prevalencia de esta condición, dependiendo de la serie, se puede hablar las más optimistas hasta el 10%, pero generalmente se aproxima que está por debajo del 1 al 2%. Hay factores de riesgo que favorecen la probabilidad de tener esta infección y básicamente es la presencia de dispositivos, el tener válvulas, el tener dispositivos endovasculares, el tener desfibriladores, marcapasos. Resalto que nuestra paciente realmente no tenía ningún dispositivo endovascular, realmente solo tenía pues la gran inmunosupresión que pues conlleva su trasplante. Es una patología que además tiene una mortalidad muy alta, aproximadamente 1 de 2 pacientes, a pesar de llegar a un diagnóstico temprano, apropiado y con lo que hablaremos más adelante, la mortalidad sigue siendo muy elevada. Y eso sí, las dos especies que predominan cuando hablamos de endocarditis fúngica es Cándida, siendo la más frecuente, y la segunda es Aspergillus. Y si quisiéramos saber qué tan frecuente es encontrar endocarditis fúngica en el paciente con trasplante de médula ósea, pues encontré esta serie que tiene 1.500 pacientes, pues es de muy atrás, es hasta el 2001, pero ellos en 1.500 pacientes encontraron 20 casos de endocarditis, 1.3% de todo ese grupo de endocarditis, logrando encontrar etiología en 11 pacientes y en estos destacando lo más importante, 5 casos de Aspergillus, 3 casos de Cándida y los demás de casos de bacterianos con una mortalidad cercana al 100%. Cuando miramos en general las series que hablan de las etiologías de la endocarditis fúngica, definitivamente Cándida de lejos es la más frecuente que encontramos y Aspergillus la que sigue. Realmente si uno coge estos dos hongos, aproximadamente representan 2/3 de todas las etiologías que podemos encontrar relacionadas con endocarditis fúngica. Después de eso uno puede encontrar diferentes hongos que pueden encontrar basados en factores de riesgo, basados en condiciones medioambientales, se pueden encontrar especies de mucor, se pueden encontrar cerosporos, se pueden encontrar histoplasma, se pueden encontrar criptococo, pero la frecuencia de estos es cada vez más pequeña. En algunas series de años retrospectivos se encuentran 1 o 2 casos, o puede que ni siquiera estén realmente representados, o algunos quedan simplemente por la falta o la posibilidad de lograr la identificación de este hongo. ¿Qué pasa si hablamos únicamente de endocarditis por Aspergillus? Si nos cerramos un poco más, en este caso, a nuestra paciente. Entonces, ya hemos hablado de que es un nuevo ubico ambiental, tiene la capacidad de generar enfermedad en cualquier parte, básicamente por su capacidad invasora, es decir, uno puede tener Aspergillus en cualquier parte del cuerpo, ya que su distribución permanece pulmonar y que pues, en otros lugares puede ser más infrecuente. Per se tener Aspergillus como causa de endocarditis es igualmente poco frecuente, es poco común y se asocia a factores predisponentes, donde uno de los que más pesa es la inmunosupresión. Y cuando lo hablamos en cómo se distribuyen en seres que únicamente han mirado endocarditis por Aspergillus, hay un predominio de hombres, la especie predominante es Aspergillus fumigatus y la distribución en general predomina en válvula mitral. Esta serie que les traigo es únicamente en válvulas nativas, es decir, no son válvulas protésicas, no son dispositivos, y es realmente muy similar a lo que mostró nuestra paciente. La presencia de Aspergillus fumigatus, el compromiso de la válvula mitral. Una clave de los hallazgos que pues, no es frecuente encontrar, pero igual es para tener en cuenta porque sí es muy sugestivo de que la etiología sea por Aspergillus versus Cándida en la sospecha de una endocarditis fúngica y es la presencia de vegetaciones murales, que es mucho más frecuente que otras etiologías fúngicas y es muy infrecuente en etiologías bacterianas.
Bueno, y siguiendo entonces con esta parte de la charla sobre factores de riesgo, pues claramente nos vamos a centrar en los dos agentes más comunes, que es donde más se han descrito estos posibles factores de riesgo, siendo estos Cándida y Aspergillus. Y para estos hay algunos factores de riesgo que son comunes a estos dos hongos, como la presencia de prótesis valvulares o cardiopatías estructurales de base, la presencia de dispositivos electrónicos cardíacos, el uso de drogas intravenosas también se ha descrito como un factor de riesgo posicional para estos dos agentes, y es muy interesante como el uso de solventes ácidos para la dilución de las drogas, especialmente el jugo de naranja, que hubo un brote en Estados Unidos hace unos años precisamente por Cándida, se ha asociado como uno de los factores de riesgo para este tipo de infecciones. Los catéteres venosos centrales, específicamente para Cándida, por su capacidad de de generar biofilm. La inmunosupresión también como un factor de riesgo compartido para Cándida y Aspergillus, y muy importante, como lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, las cirugías cardíacas como un factor predisponente para la infección por Aspergillus, principalmente en sus posoperatorios, y la exposición ambiental también como un factor de riesgo para Aspergillus. Y ahora, hablando específicamente de los factores de riesgo para Aspergillus, traía este trabajo que lo que buscaba era comparar las características de la endocarditis por Aspergillus versus otras etiologías no fúngicas, y tuvo unos resultados que son por lo menos interesantes. Lo primero es que para Aspergillus para la endocarditis por Aspergillus predominó por mucho la endocarditis asociada al cuidado de la salud. Veamos que esa se presentó en el 87% de los casos, nuevamente teniendo en cuenta que fue una N bastante reducida de 31 casos, con un OR de 48.46, una P estadísticamente significativa en la comparación entre ambos grupos. Igualmente, la presencia de prótesis valvular también fue mucho más frecuente en los pacientes con endocarditis por Aspergillus, la cual estuvo presente en el 64% de los pacientes. Algunos otros factores de riesgo que fueron características que fueron diferenciales entre ambos grupos. Vemos la presencia de abscesos o pseudoaneurismas aórticos, presente en un poco menos de la mitad de los casos de endocarditis por Aspergillus, pero solo en el 10% de casos de endocarditis no fúngica, con un OR de 4.29. Y otro punto importante, pues la distribución en las vegetaciones, que ya nos lo había comentado mi compañero. Y también, para resaltar este punto, quería traer este estudio español, probablemente el estudio con una N más grande que yo encontré en la literatura, el estudio de Marisela Valerio del grupo del Gregorio Marañón, este trabajo publicado en 2022, y este trabajo básicamente se centró en una subpoblación de la cohorte del GAMES, del grupo de apoyo al manejo de la endocarditis infecciosa. Este fue un estudio prospectivo de 10 años realizado en España, aproximadamente 23 centros, y lo que encontraron respecto a la endocarditis por Aspergillus fue lo siguiente: fue una etiología bastante infrecuente, representó solamente el 0.2% de los casos del total de la cohorte. Y en ese trabajo entonces compararon esa subpoblación de endocarditis por Aspergillus con 10 pacientes, y lo compararon con casos de la literatura, que recogieron 51 casos para una N total de 61. ¿Y qué fue lo que encontraron? Hombre, la diferencia entre inmunosuprimidos e inmunocompetentes no fue tan marcada, ya que en esta serie el 46% de los pacientes eran pacientes inmunocomprometidos. En el total de la serie, 12 pacientes que representaban el 19.7% del total de la población tenían trasplante de órgano sólido, pero nos dice el grupo del Gregorio Marañón que, oiga, en este grupo de trasplante de órgano sólido estuvo representado principalmente trasplante cardíaco. Y veamos que hace aún más curioso este caso, es que la malignidad hematológica y el trasplante de precursores hematopoyéticos, pues no fue uno de los factores de riesgo, más comunes en esta revisión, solo estuvo presente en el 9.8% del total de los casos. Pero respecto a los pacientes inmunocompetentes, que representaron el 57.4% de la cohorte, el 82% de los pacientes tenían válvulas protésicas o dispositivos intracardíacos, principalmente válvulas protésicas, que fueron el 34.4% de la población.
Otros factores de riesgo que se han reportado en la literatura y que se han visto en otros estudios, por ejemplo, esta serie de casos de 124 casos de endocarditis posoperatoria por aspergillus, este trabajo de Pascualotto y colaboradores del 2006, en esta serie de casos ninguno de los pacientes tenía evidencia de inmunosupresión o había tenido aspergilosis broncopulmonar. Y en este trabajo de McCormack del 2006, publicado en Mycosis, el 74% de los pacientes con endocarditis por aspergillus tenían un antecedente de cirugía cardíaca reciente, el 68% tenían una cirugía cardíaca previa, resaltando cómo la intervención cardíaca, especialmente los recambios valvulares, juegan como un factor de riesgo importante en el desarrollo de esta grave infección. Ahora bien, más allá de los factores de riesgo que son claves en este cuadro, podríamos encontrar algo en la clínica que me sugiera a mí endocarditis fúngica o endocarditis puntualmente por aspergillus. Pues la respuesta es como que sí, como que no. Realmente no tenemos ningún hallazgo patognomónico en la clínica que nos va a decir que efectivamente estamos frente a una endocarditis fúngica. Lo que sí es cierto es que las complicaciones que podemos encontrar acá va a ser mucho más frecuente de lo que podemos encontrar en pacientes con endocarditis de origen bacteriano, puntualmente por el tamaño de la vegetación. Cuando miramos series que han evaluado cómo es el cuadro clínico de esos pacientes, pues básicamente es lo que uno espera encontrar parcialmente en un paciente con endocarditis. Y la respuesta es porque estos cuadros no son agudos, tienden a ser cuadros mucho más larvados que hacen que la presencia de síntomas, como por ejemplo la fiebre, la disnea, el dolor torácico, los signos asociados a la falla cardíaca no sean tan evidentes o no se puedan encontrar. Llamativamente, en aspergillus, que el paciente tenga fiebre no es un rasgo característico cuando estamos hablando de endocarditis. Como lo mostró Sebastián y como lo han mostrado diferentes series, frecuentemente el paciente que tiene endocarditis por aspergillus no es un paciente que nos llega con un cuadro febril. Y adicionalmente no es un paciente que tenga con alta frecuencia soplo. Miren que solamente el 30% tenía soplo en una instauración. Y la respuesta es lo que nos mencionaba el doctor Mackenzie, la ubicación de la vegetación. Si yo no me ubico en la válvula, yo no voy a hacer ese hallazgo al examen físico. Y cuando miramos qué cosas pesan mucho en mortalidad, si de por sí la etiología fúngica tiene una mortalidad alta, si el hongo es aspergillus, la mortalidad se eleva aún más y se asocia a una condición que su fatalidad es bastante elevada. Y si miramos, hay algo que yo puedo encontrar en la imagen del eco o alguna condición que efectivamente me esté a mí hablando de que tengo aspergillus, pues bueno, hay 4 factores que podrían predecir la presencia de endocarditis por aspergillus. Por un lado, que el paciente no tenga fiebre. Segundo, que sea una endocarditis nosocomial, que el paciente tenga válvula protésica y la presencia de absceso aórtico o de pseudoaneurisma. Y cuando miramos los hallazgos del eco, pesa mucho más el saber que es un hongo con capacidad angioinvasiva, que es lo que hace que le permita hacerse en la pared del miocardio, que se pueda convertir en una vegetación mural, que se pueda hacer una vegetación que esté en la aorta y no sobre la válvula, y por ende pueda pasar desapercibido inicialmente al examen físico. Y tenemos este problema, las complicaciones asociadas de la endocarditis por aspergillus. Por un lado, el componente pulmonar va a ser muy frecuente porque per se la infección fúngica por aspergillus le encanta el pulmón. 2, los émbolos, las complicaciones secundarias de la embolización son frecuentes de encontrar. E igualmente la mortalidad, que desafortunadamente esta fue la evolución de nuestra paciente. A pesar de la intervención quirúrgica, del manejo antifúngico y de las diferentes intervenciones, posteriormente la paciente tiene lo que tenemos por un lado, las complicaciones de la ACE y los émbolos carotídeos. La paciente se llevó a fibroncoscopia, desafortunadamente no tuvimos ahí aislamientos respecto a la etiología fúngica, se encontró posteriormente una adquisición de influenza durante la estancia en la UCI y una progresión a una SERA y posteriormente un choque refractario que llevó pues al desenlace en teoría desafortunado pero esperado que uno puede encontrar en este tipo de infecciones. Y una de las razones por las cuales tenemos tanto problema con la embolización es el tamaño de la vegetación. Como ya hemos hecho mucho hincapié, las endocarditis fúngicas se caracterizan por tener vegetaciones de gran tamaño.
Las endocarditis por Aspergillus se caracterizan porque la mayoría van a ser vegetaciones de gran tamaño. Y la literatura lo que ha mostrado ampliamente es que efectivamente el tamaño de la vegetación es uno de los factores que más se asocian a la posibilidad de embolización. ¿Cuáles son los que se han descrito claramente que me aumenta el riesgo de hacer complicaciones embólicas? El tamaño mayor a 1 centímetro, que lo tenía nuestra paciente, una vegetación móvil, que lo tenía nuestra paciente, vegetaciones en válvulas mitrales por encima de las aórticas generan mucho más riesgo de complicaciones embólicas, el compromiso del corazón derecho y algunos factores paraclínicos y la infección por estafilo como tal está como un factor de riesgo, sin embargo esto se pone en discusión como único factor porque nuevamente esto puede que esté más movido por la alta frecuencia del estafilo más que por si una vegetación, si no tiene el tamaño apropiado, nos pueda generar estas complicaciones. Y en los que no son tan claros, pero que lo pueden hacer, definitivamente las endocarditis fúngicas tienen ese riesgo de generar eventos embólicos. Entonces, realmente nuestra paciente es una paciente que se ha reflejado muy bien en lo que nos muestra la literatura, en lo que uno espera del comportamiento de endocarditis por Aspergillus, desde el reto diagnóstico hasta las complicaciones esperadas que uno puede encontrar, y desafortunadamente el desenlace de mortalidad que tiene esta condición. Bueno, Sebas, y aquí entonces nos enfrentamos entonces al reto del diagnóstico. Como ya hemos hablado, esta situación clínica es una condición poco frecuente y que en general, como vimos y bien ejemplifica esta paciente, el diagnóstico es un diagnóstico complejo. Y es bastante complejo porque la frecuencia de hemocultivos normalmente es negativa. Nuevamente me remito entonces al trabajo de Valerio y colaboradores en el grupo del Gregorio Marañón y veamos qué es lo que nos muestra. La tasa de positividad de los hemocultivos fue cercana al 3.3% en el total de los 61 pacientes de la cohorte, sumando la cohorte del GAMES con los casos descritos en la literatura. Vemos entonces que el rendimiento de los hemocultivos es bastante pobre. Sin embargo, la histopatología y el cultivo principalmente de válvulas puede que sea la principal fuente para el diagnóstico. Nuevamente, como lo vemos en este trabajo, aproximadamente el 85.2% de los pacientes tuvieron cultivos positivos de las válvulas. Y uno diría, bueno, y las pruebas entonces de biología, las pruebas, los marcadores séricos, el beta-D-glucan o el galactomannan, ¿cómo se comportarían en este escenario? Acá también nos enfrentamos a la limitación de la representación de esta infección en la literatura. En el cohorte del GAMES solamente a 4 pacientes se les pidió galactomannan en suero, pero de estos 4 pacientes el 100% tuvieron resultados positivos, realizados principalmente por Platelia. Estas pruebas, entonces, si bien pueden ser sensibles, no son específicas del sitio de la infección, y eso es una limitación importante para el diagnóstico de esta condición. Como podemos ver entonces, el diagnóstico de la endocarditis por Aspergillus principalmente se limita a la histopatología y el cultivo de válvulas o de dispositivos cardíacos, que es lo que presenta un mayor rendimiento, lo cual marca una gran dificultad por ser un procedimiento altamente invasivo. Y entramos entonces ahora a cómo deberíamos tratar una endocarditis por Aspergillus. Y esta gráfica nos muestra 2 cosas, y lo primero es que la forma en como yo lo trate va a impactar definitivamente en la mortalidad. Por un lado, si hay un lugar donde es mandatoria la intervención quirúrgica es la endocarditis por Aspergillus. Y eso ya visto en las diferentes series, la imagen que vemos a su izquierda, la curva de arriba es cuando yo combino la terapia antifúngica más la intervención quirúrgica, y la línea azulita de abajo nos muestra qué pasa si yo al paciente lo manejo únicamente con terapia antifúngica, y realmente la sobrevida es muy baja cuando yo solamente hago terapia antifúngica. Además, la curva de la derecha es qué pasa si yo tengo una endocarditis por cándida versus a otro tipo de etiologías, y definitivamente las endocarditis diferentes a etiologías que no sean especies de cándida marcan una mortalidad mucho mayor.
¿Y de dónde viene ese concepto de que yo entonces debería combinar la cirugía más la terapia antifúngica? Entonces volvemos a lo que hemos mencionado con importante énfasis, y ha sido el tamaño de la vegetación. Se considera que muy probablemente este sea el origen de la gran mortalidad que nos representa esta patología. Entonces yo requiero remover el foco y requiero tratar de controlar en lo posible los fenómenos embólicos. Si nos remitimos a las recomendaciones que tiene la Guía Europea de Endocarditis de cuándo yo debería operar, tenemos 3 que son clase 1, que uno es el choque, 2, el tener la vegetación por encima de 1 centímetro asociada a fenómenos embólicos, 3, la etiología fúngica, y tenemos una cuarta en clase 2B, que es cuando tenemos el tamaño de la vegetación, pero sin el fenómeno embólico, que inclusive es una que actualmente se está discutiendo mucho, si el solo tamaño me habla a mí de requerimiento quirúrgico. Pero pues para quedarnos más en nuestra paciente, vemos que tenía 3 indicaciones claras del manejo quirúrgico: el choque, los fenómenos embólicos, además de que su etiología era una endocarditis fúngica. Y cuando miramos cohortes que están en la gráfica del lado derecho de solo manejo antifúngico, pues el desenlace de por sí una condición que es altamente fatal es aún peor, donde los casos de éxito son muy escasos y refuerza la necesidad del manejo quirúrgico de un trabajo en equipo que afortunadamente se vio en nuestro paciente con una adecuada articulación de los diferentes servicios. Y entonces, ¿cuál debería ser el manejo antifúngico? Si uno se remite a alguna recomendación que sea específicamente de endocarditis, pues encontramos la guía de la ITSA. Entonces le dicen a uno, mire, usted podría poner voriconazol o anfotericina B. Acá tenemos 2 problemas grandes. Si hablamos de Aspergillus en general, sabemos que actualmente la evidencia se mueve a favor de voriconazol por encima de anfotericina B, pero si uno va a los estudios, los revisa y busca cuántos pacientes de los tenían endocarditis, pues no lo sabemos, son muy pocos, porque la mayoría son etiologías pulmonares. Y la guía es muy clara en decirnos que la evidencia que proviene de yo que manejo antifúngico debería darle a un paciente que tiene endocarditis es de reportes de caso, es de series de caso y es de modelos experimentales en animales. Y eso entonces nos abre una pregunta que se la hago a mi compañero, y es, en estos pacientes podríamos solo poner voriconazol, poner anfotericina B, poner tratamiento dual. Muchas gracias, Sebastián. Entonces, esta es una pregunta que es difícil de responder, ya que, como bien lo hemos mencionado a lo largo de la charla, esta es una condición muy infrecuente y los casos y la evidencia se va a limitar entonces principalmente a reportes de la literatura como estos 2 trabajos. Nuevamente me remito al trabajo de Marisela Velario, el trabajo de Mecharle y colaboradores, y qué es lo que nos dicen estos 2 trabajos. El trabajo español nos dijo lo siguiente: oigan, el 52.4% de los pacientes, sumando la cohorte del GAMES y los casos en la literatura, recibieron tratamiento antifúngico combinado. Limitaciones: este fue un estudio que es netamente descriptivo y no discriminan cuáles fueron los 2 antifúngicos que usaban. Y en el trabajo de Mechar y colaboradores hubo un hallazgo que fue por lo menos interesante, y es que el uso de terapia antifúngica combinada tuvo una diferencia estadísticamente significativa en los análisis univariados de los predictores de mortalidad para endocarditis por Aspergillus. Entonces uno se preguntaría, hombre, ¿qué hay en la evidencia? Y en la evidencia tenemos una gran limitación respecto a lo que podemos encontrar. Pero podemos entonces remitirnos a las cohortes grandes de tratamiento antifúngico en aspergilosis invasiva, y básicamente traía estos 2 trabajos. Primero, este trabajo de Lee y colaboradores del 2025, un estudio retrospectivo multicéntrico. Este estudio evalúa principalmente terapias combinadas, voriconazol o caspo, en aspergilosis pulmonar invasiva. Y lo que nos dijo este estudio fue, vean, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre dar monoterapia o dar terapia combinada. Por el contrario, podemos ver que a la terapia combinada incluso le fue un poco peor en el desenlace de mortalidad.
Pero entonces, hay un estudio previo, el estudio de Mar y colaboradores, este estudio del 2015, este fue un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, que involucraba a pacientes con neoplasias hematológicas, y en este estudio hubo algo muy interesante, fue que precisamente hicieron subanálisis por positividad o no del galactomannan en sangre. Y en este estudio evaluaban boriconazol y anidolafungina versus boriconazol solo como primera línea de tratamiento. Y lo que encontraron fue algo muy similar a lo que ya dijo este estudio posteriormente. Y es que la terapia combinada no tenía una diferencia estadísticamente significativa en ambos brazos. Pero cuando hicieron los análisis por subgrupos, este fue un hallazgo interesante, al grupo que tenía galactomannan positivo, sí tuvo una menor mortalidad en los que cuando se le daba tratamiento combinado. Y este estudio, y este hallazgo, perdón, fue posteriormente revisado en un estudio post-hoc de Lee y colaboradores en 2019 que confirmó precisamente ese hallazgo. Vio que el grupo que tenía galactomannan positivo, la mortalidad fue del 20.3% en la terapia combinada versus 41.2% en la monoterapia. ¿Y qué es lo que lo que quizá nos muestren estos hallazgos? Que quizá el galactomannan positivo pueda ser un factor que nos indique una mayor efectividad de la terapia combinada debido a una posibilidad de la mayor carga fúngica. Ahora, los metaanálisis grandes que han evaluado como primera línea la terapia combinada en pacientes con aspergillus, pues nos dicen, hombre, no, lo siento, pero no. En los metaanálisis se ha observado que no, por lo menos en este metaanálisis, que no hubo una diferencia en el desenlace clínico, mortalidad o cura clínica cuando se daba la terapia combinada versus la monoterapia con voriconazol como primera línea en estos pacientes. Pero vienen entonces otros estudios, otros metaanálisis que quizá entren un poco en conflicto con este metaanálisis previo, traía ese trabajo de Pancal y colaboradores. Este fue una revisión sistemática y metaanálisis de terapia de rescate antifúngica para aspergilosis invasiva. Este metaanálisis incluyó únicamente estudios observacionales y las combinaciones que usaron fueron principalmente equinocandinas y triazoles, que se utilizó en aproximadamente el 60-70% de los pacientes, equinocandinas con anfotericina, estuvo utilizada entre un 20 y un 30% de la población, y otros esquemas que fue de menos del 10% de los pacientes. Y lo que se encontró en este metaanálisis, que evaluaba la terapia combinada como estrategia de rescate en pacientes con aspergilosis invasiva, es que sí hubo un pequeño impacto en la supervivencia primaria, con un OR 1.36, y en sobrevida a el salvamento, con un OR de 1.8. Uno diría, hombre, aquí habría un conflicto entre estos dos metaanálisis. Y uno podría adjudicarlo principalmente a las diferencias en la metodología. Este incluyó exclusivamente ensayos observacionales, el previo incluía algunos ensayos clínicos aleatorizados. Pero podríamos también aprovechar esta diferencia para plantear algunas hipótesis que se han descrito en la literatura. Me gustaría entonces traer a la discusión una revisión que me parece muy interesante de Mercier y colaboradores del grupo de trabajo de la Universidad de Lovaina, una revisión de la literatura publicada en 2018 en el Frontiers of Microbiology, y lo que ellos evaluaban era el uso del galactomannan como un marcador subrogado en desenlaces clínicos importantes. ¿Y esos autores qué encontraron? Cuando hacen la revisión sistemática se encuentran 16 artículos que evaluaban esto, y ellos dicen, hombre, la positividad del galactomannan incluso nos podría dividir dos grupos en los cuales los que tienen galactomannan positivo, presentan una mayor mortalidad al compararlo con el grupo con galactomannan negativo. Pero no solo esto, sino que ellos también citan algunos de los artículos que revisaron, artículos que utilizan una J de Youden, y incluso algunos autores proponen un punto de corte de 2 para un grupo que tiene una mayor mortalidad. Pero no únicamente el valor del galactomannan, al parecer, serviría como marcador subrogado de la mortalidad, sino también la cinética del galactomannan con la evolución en el tiempo. Ellos encuentran 16 trabajos que evalúan la cinética del galactomannan posterior al tratamiento, y lo que ellos encuentran es que un aumento del galactomannan o su no disminución a la semana 2 de tratamiento podría incluso elevar la mortalidad. Y ellos parte
de su discusión la centran en que el galactomannan podría ser un marcador subrogado también de la carga fúngica y así asociar la carga fúngica con desenlaces adversos de fracaso en el tratamiento y principalmente fracaso en el tratamiento. Y así podríamos entonces tener algo de plausibilidad para hallazgos como el de este metaanálisis y el de este estudio que evaluó el tratamiento combinado, un estudio netamente descriptivo, el tratamiento combinado en el desenlace en endocarditis fúngica. Estos fueron 92 casos que recogieron casos desde el 1950 hasta el 2018 y lo que ellos encontraron fue, miren, en los pacientes a los cuales se les dio tratamiento combinado en endocarditis fúngica, pues hubo una disminución de la mortalidad en comparación a los que tenían únicamente monoterapia. Una mortalidad que pasó del 49% en el tratamiento de monoterapia al 24% en los pacientes que se les daba tratamiento fúngico. Entonces, como podemos ver, la evidencia se limita principalmente a descripciones de casos, estudios retrospectivos, lo cual limita las conclusiones precisamente en este escenario de endocarditis fúngica, pero pareciera ser que quizá la terapia combinada podría tener algún impacto en mortalidad. Y como el retroespectrómetro en general todo lo puede. Perdón, acá para hacer un apunte. Pues en general, como se dan cuenta, los datos que tenemos disponibles en la literatura, pues tienen muchos esquemas disponibles. No hay nada que haya comparado, por ejemplo, estudios con voriconazol versus anfotericina para mirar cuál sería la mejor elección. Y la gran mayoría, salvo los últimos dos, se basan en datos de aspergilosis angioinvasiva, más no propiamente endocarditis fúngica. Entonces, yo creo que el llamado es, parece que hay una plausibilidad biológica con respecto a la carga con la terapia combinada, pero no es una recomendación para que se le pongan a todos los pacientes. Claramente en estos casos que son raros, toca es individualizar el tratamiento para cada paciente. Nosotros, particularmente en esta paciente que yo recuerdo, pues la disfunción orgánica múltiple era muy grave y estaba haciendo elevación de transaminasas y uno también eso lo tiene en cuenta para continuar la biterapia versus la monoterapia con anfotericina y que además pues la paciente finalmente lograron intervenir quirúrgicamente muy pronto con el diagnóstico, que en general lo que uno ve en las series de casos viejitas es que el diagnóstico se hace post-mortem. Entonces, digamos que iba ganando y clínicamente ya después del posoperatorio, salvo el ACV, estaba muy bien, pero fue la influenza y el SRA que finalmente terminó llevando al desenlace fatal. Yo sí quería preguntar a los profes de la sala, ¿cuál es su posición para esta entidad? ¿Ustedes hubieran utilizado voriconazol solamente? Teniendo en cuenta que ya en teoría estaba tomando el voriconazol, al principio hubo dudas acerca de la adherencia del tratamiento, pero fue porque llegó muy mala y la intubaron y no hubo una posibilidad de interrogar bien a la paciente y recuerdo que su esposo era una persona completamente dedicada y finalmente dijo que estaba encima de ella con respecto a la medicación, entonces en principio habría la posibilidad de que fuera una IFI de brecha. Pero entonces en teoría se lo estaba tomando, nosotros alcanzamos a mandar a hacer el antifungigrama, que salió sensible para voriconazol, y sí quería preguntarles cuál era su opinión. Yo coincido con el comentario que hiciste, creo que nos han mostrado claramente la evidencia y no podemos tener una respuesta contundente para decir que la terapia de combinación sea mejor o sea peor. Sí tenemos una respuesta contundente basada en experimentos clínicos que en la mayoría de los escenarios de aspergilosis invasiva no necesitamos dar terapia combinada y la terapia de elección es la monoterapia con azoles. Pero en este caso habían varios situaciones que hay que individualizar.
tú ya dijiste una, y es una paciente que estaba en profilaxis, ¿sí? Pero, y que teníamos en la anamnesis una historia de probable problemas de adherencia, pero también información de su principal cuidador en que sí se tomaba el medicamento, pero con esa posibilidad a esta paciente sí le hubiera mantenido la terapia combinada porque tenía esa duda y no podía, digamos, que tener totalmente la tranquilidad de tener una monoterapia por esa situación en particular. Gracias. Yo quería llamar la atención sobre dos cosas. Primero, y gracias por el resumen de la evidencia, la revisión, digamos, ha sido muy interesante. Fíjense que los primeros metaanálisis o los primeros estudios tienen la combinación de Bori-Caspo, Bori-Anidula. Cuando uno empieza a ver un cambio en la mortalidad en estas, digamos, al menos en estas series que nos mostraron, lo que marca la diferencia es anfotericina B. Entonces, el primer mensaje es ese: si usted va a combinar, no combine con equinocandinas, ¿ya? Eso yo creo que es lo primero. Lo segundo es anfotericina B liposomal cambió probablemente el escenario tanto de la fungemia de brecha o la enfermedad fúngica invasora de brecha, perdón, como en la terapia combinada. Porque cuando uno empieza a ver solo series de casos, concuerdo con lo que ustedes nos han dicho, es que la evidencia tiene alto riesgo de sesgos y bueno, la calidad no es la mejor, pero anfotericina B liposomal podría ser la combinación ganadora, es decir, Anfo-B más algo. Y esto solo son reportes de caso. Anfotericina B liposomal tiene ventajas farmacocinéticas por encima de los azoles, entonces es altamente probable que sea superior utilizar el polieno que el azol, pero adicionalmente a eso es el impacto sobre biopelícula. Estos microorganismos, no Aspergillus, pero sí Cándida y otras levaduras emergentes, frecuentemente producen biopelícula y hay pocos antifúngicos que realmente impacten sobre la biopelícula. Anfotericina B liposomal y algunos azoles tienen la capacidad de hacerlo. No estoy diciendo que las equinocandinas sean terribles, pero digamos que en este escenario lo que nos muestra la literatura es: si va a combinar algo, no combine equinocandina, combine anfotericina liposomal. Y lo tercero sobre lo que quería hacer hincapié es que los azoles, por su farmacocinética, así las personas tengan adherencia, necesitan niveles. Y eso no es una realidad para tenerla ni disponible ni oportuna. Entonces es muy problemático, así la paciente o sus familiares hayan referido que se tomaba superjuiciosamente posaconazol, voriconazol, es probable que se necesiten niveles. Entonces yo creo que tenemos que migrar hacia la cultura de saber utilizar, pero tener disponibles plataformas que nos permitan mediciones oportunas de niveles terapéuticos de los azoles, que es lo que se recomienda en la literatura. Cuando usted pasa a la realidad, pues eso termina siendo problemático, porque pues creo que ninguno de nosotros ha ajustado azoles con niveles, excepto digamos en centros pues experimentados en el tema. Esos serían como mis comentarios. Yo estaría de acuerdo con lo que la doctora Valderrama señala, y es que la monoterapia sigue siendo el estándar, pero en este paciente hay varias consideraciones que también lo hubieran desviado a uno hacia la terapia combinada. Gracias, Juan Pablo. Yo quería hacer un comentario precisamente en relación a los niveles, porque pasa como con los exámenes que uno no tiene porque no los pide porque no los tiene. Entonces se vuelve un círculo vicioso: no lo tengo, entonces no lo pido, y como no lo pido, no lo tengo, y cuando van a mirar, pues no existe. Durante mucho tiempo no tuvimos en Colombia ningún sitio donde se podían hacer niveles de voriconazol. Algunos sí en Antioquia se hacía itraconazol, pero voriconazol no, y uno iba a los encuentros de hongos y le preguntaban ¿quién tiene niveles? Y Chile levantaba la mano, Perú levantaba la mano, y uno en Colombia, no, sí, no tenemos niveles. No había dónde. Ya hay dónde, ¿sí? Y se puede hacer. Nosotros en Misericordia lo estamos, digamos, haciendo por remisión, se está haciendo en el CIP, en la Universidad de Antioquia, pero estamos, bueno, bregando a ver si podemos tener, pero no, en el CIP se está demorando como una semana. Pero digamos, para esos tratamientos largos, pues igual sirve.
y es importante hacerlo. Nosotros, pues, como saben, es el centro de referencia oncológico y manejamos pues muchos pacientes con aspergillus. No recuerdo quizás uno de endocarditis nodosa, realmente se dio raro, pero sí aspergillosis cerebral y aspergillosis pulmonar, pues sí. Entonces sí vale la pena medirlo, y lo que decían, así haya buena adherencia, los niveles son muy erráticos. La literatura reporta, hay un estudio español, que hasta el 45% de los pacientes con buena adherencia, con voriconazol, no tienen niveles, y con buena adherencia, porque tiene mucha absorción errática y muchísimas interacciones medicamentosas. Entonces, pues, el mensaje, creo que uno de los mensajes importantes, y está recomendado en nuestro consenso de Aspergillus de la CIN, y esto es: implementemos los niveles. En la medida en que más los pidamos, más van a estar y más van a estar asequibles y son post. Entonces es hacer esa vuelta. Muchas gracias por los aportes. ¿Alguien más quisiera aportar algo más? Bueno, y ya para finalizar, queríamos tener esta última reflexión con la paciente. Pues todo hacia atrás puede ser más fácil. Esto fue una pregunta que tuvimos durante la revista muchas veces, y es: bueno, la paciente tuvo en enero un fusarium, que fue lo que consideramos en su momento, ahora tiene las redes para Aspergillus. Nos llamaba la atención: ¿será que siempre fue Aspergillus desde el inicio, o la paciente tuvo dos infecciones fúngicas diferentes en un plazo de 4 meses? Entonces, cuando uno pone un cuadro comparativo de Aspergillus contra Fusarium, encontramos pues varias cositas. Respecto al factor de riesgo, lo comparten las dos. Las neoplasias, las leucemias, y definitivamente un trasplante de médula ósea me da riesgo de cualquiera de las dos. Pero, ¿qué lugares son más frecuentes? Cambian un poco. Entonces, cuando uno habla de Aspergillus, es mucho más frecuente en componente pulmonar de lejos. Es muy raro, las series hablan por debajo del 1% del compromiso en piel, y eso fue lo que hizo que en enero nos inclináramos a que estuviéramos frente a un fusarium. Y cuando habla de fusarium, es de los que más frecuentemente encuentran esperar fungemia, que no fue lo que pasó en el caso de esta paciente. Y cuando miramos la endocarditis, pues realmente en Aspergillus ya vimos que es rara, y en fusarium sí que mucho más. Hay casos descritos, pero son pues bastante exóticos. Sabemos que el Aspergillus está totalmente confirmado, y pues esto lo hicimos como una reflexión ayer que discutíamos el caso en el piso. No hay una respuesta correcta realmente para esto, porque no pudimos confirmar por pruebas moleculares el hongo de enero. Pero la pregunta sería: ¿qué creo que fue más probable que pasó? ¿Estaba frente a un Aspergillus que estaba en piel, o estaba frente a un fusarium que en este caso no hizo fungemia? A nuestro parecer, creemos que probablemente fueron las dos infecciones fúngicas, que lo más probable es que la infección de enero fue efectivamente un fusarium. Si bien la fungemia es frecuente, hasta el 40% puede no hacer la fungemia, es decir, no sería tampoco un hallazgo exótico. Y cuando uno busca la literatura, pues uno sí puede encontrar ese tipo de casos. Nuevamente, no es lo común, pero hay reportes de casos, por ejemplo, de pacientes con infecciones simultáneas, ya sea porque tengo lesión en piel que permite el ingreso del fusarium y pues tengo las Aspergillus en pulmón, o lesiones consecutivas, inicialmente la infección de fusarium, la persistencia de la inmunosupresión da la pertinencia que aparezca la Aspergillus, y diferentes series de casos de múltiples años sabiendo pues que esto igual no es una infección frecuente, ha encontrado que yo igual puedo perfectamente hacer infecciones fúngicas por diferentes especies de hongos, tanto de forma simultánea o de forma consecutiva, y entre ellas la presencia de Fusarium y Aspergillus es totalmente plausible. Estos son los mensajes que queremos dejarles. Entonces, por un lado, la endocarditis fúngica es una entidad de difícil diagnóstico, una alta mortalidad, y las etiologías más frecuentes son Cándida seguida de Aspergillus. Otro mensaje importante que queríamos dejar de esta charla es que el diagnóstico es un reto para los clínicos. El hemocultivo, como ya vimos, generalmente es negativo cuando Aspergillus es la etiología, y el cultivo de la vegetación quizá nos pudiese aportar un mejor desempeño, resaltando que generalmente las vegetaciones en las endocarditis por Aspergillus son de gran tamaño.
Definitivamente la cirugía es fundamental y en este escenario se requiere para el adecuado control del foco y a pesar de esto pues no nos impacta como quisiéramos en mortalidad, pero el no hacerlo definitivamente la va a elevar de una forma desproporcionada. Y un mensaje final sobre el tratamiento específicamente en este caso, es que si bien la evidencia es limitada respecto a cuál sería la terapia ideal en la endocarditis con Aspergillus, hay algunos reportes y algunos trabajos que nos hablan de que es posible que la terapia combinada tenga algún beneficio en la sobrevida de esos pacientes, si bien la evidencia es netamente observacional y no se ha establecido una combinación estándar para este manejo. Y este es nuestro servicio. Muchas gracias por su atención. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta acerca del caso? Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Primero me presento, soy Jesús Alejandro Pérez, estudiante. Y pues en el caso del riesgo de embolización, que era con los factores de riesgo que decían que una vegetación mayor a 10 milímetros y todo eso, ¿existe de pronto alguna tromboprofilaxis o que, bueno, me perdonan la ignorancia principalmente, pues de pronto existe alguna tromboprofilaxis, antiagregación para poder evitar esas embolizaciones por las vegetaciones fúngicas? Es una pregunta bastante interesante y es bastante plausible. Uno pensaría, si tengo una vegetación, yo podría poner algo para evitar que se haga el fenómeno embólico, y se ha estudiado, se ha pensado si hacer alguna intervención pudiera favorecer eso, y la respuesta es no. Desafortunadamente, la sola presencia de la vegetación, no tenemos estrategias farmacológicas que vayan a evitar el fenómeno embólico. Por eso mismo está dentro de un criterio de manejo quirúrgico, y a veces uno entra en la discusión, y lo que les mencionaba, actualmente hay mucha evidencia que dice que tal vez solamente el tamaño no sea el único criterio de cirugía. Pesa mucho más la vegetación que ya ha hecho el fenómeno embólico. Eso puede dar un poco como que llegamos tarde, pero pues también sabemos que una cirugía de esas dimensiones también tiene sus repercusiones. Entonces, puntualmente, medidas farmacológicas que puedan evitar el fenómeno embólico no están realmente descritas, no hay nada en la evidencia que lo favorezca, y lo que sí es que saber que entra dentro de un criterio de manejo quirúrgico. Gracias. Un comentario y ahorita un regalo por parte de la Junta Directiva del presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Nuevamente, felicitaciones por la presentación. Yo quería llamar la atención nuevamente sobre algo que también señaló el profe Camacho ahorita, y es la disponibilidad de estrategias de diagnóstico. Hoy es una realidad que tenemos la posibilidad de hacer secuenciación de nueva generación cada vez más disponible. Estas pruebas de diagnóstico molecular tienen un problema fundamental cuando se hace a partir de sangre directa, y es la cantidad de inhibidores de PCR que hay dentro de la sangre. Digamos, hay diferentes componentes de la sangre que hacen que extraer DNA con estas concentraciones eventualmente tan bajitas sea problemático y tengamos problemas de sensibilidad. Luego, la mayor parte de la literatura va hacia la metagenómica de la válvula. Afortunadamente, en enfermedad fúngica invasora tiene indicación quirúrgica, entonces tenemos muchas válvulas. En endocarditis de hemocultivos negativos no siempre tenemos criterios quirúrgicos. Entonces, es probable que cada vez más tengamos que familiarizarnos con los reportes de metagenómica y de secuenciación, digamos, de nueva generación a partir de tejidos, pero también llamar la atención probablemente para formar redes de conocimiento y redes de investigación en esto que es, digamos, ya no tan frontera de conocimiento, porque ya probablemente lo tengamos más para la aplicación clínica, y hay dispositivos que nos permiten secuenciar o kits, digamos, de extracción que nos permiten amplificar 16S para bacterias, ITS para hongos, 18 para para procariotes. Luego, lo que podemos hacer ahorita es, a partir de esto, formar redes en los que digamos, ok, ¿quién cuenta con la tecnología?
Es importantísimo, por ejemplo, ultrasonicar las válvulas protésicas para poder desprender la biopelícula. Eso mejora 20% la sensibilidad tanto de los cultivos como de la secuenciación. Entonces, creo que es importante que formemos redes de conocimiento para trabajar no solo por investigación, sino por los pacientes. Quizás lo que hacia donde le debamos apuntar no sea a que esto se vuelva anecdótico, sino que se vuelva una realidad, así como hablábamos de las reacciones en cadena de la polimerasa, que hoy son una realidad todos los días para gran parte del territorio nacional, pues quizás la metagenómica también deba volverse parte del diario vivir de las enfermedades infecciosas en síndromes tan difíciles como la endocarditis de hemocultivos negativos o de cultivos negativos o la meningitis encefalitis, que termina siendo también otro escenario de la metagenómica. Ese sería como el comentario, y lo otro es contarles que tenemos 5 inscripciones de cortesía para nuestro Congreso Nacional de Enfermedades Infecciosas, Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas, que se va a llevar a cabo en un mes, poco más de un mes, en la ciudad de Bucaramanga. Así que dejo en manos del grupo organizador si tienen alguna idea con preguntas o alguna dinámica o rifa que quieran hacer. Tenemos 5 inscripciones para nuestros participantes a la reunión de manera presencial. Sebastián. ¿Una pregunta? Podemos empezar con preguntas, no sé, doctora Valderrama, ¿alguna pregunta para el auditorio para regalar? Por una inscripción de cortesía al Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas. Que no cubre el Astrionam. ¿A la yugular? La pregunta es, para participar en la reunión, ¿qué no cubre el Astrionam? No sé, alguien que levante la mano y nos dé. Hay muchas cosas, sí. Esto pueden ser 5 o 10. En general, pues gram positivos, estafilococo aureus. Bien. A conformidad, bienvenida doctora a nuestro congreso. Al salir del salón, con Sonia Guerrero pueden reclamar su inscripción. Doctores. ¿Cuál es el porcentaje que está reportado en la literatura de las etiologías fúngicas en endocarditis infecciosa? ¿5%? Muy bien, a conformidad, sí. Sí, ahí dijimos que las series pueden ser tan generosas como el 10%, que en general no, o menos del 1%, pero está en el rango de acuerdo. ¿Cuál sería el hongo más frecuente causante de endocarditis fúngica? Levantaron la mano. Pues en primer lugar Candida, en segundo Aspergillus. Conformidad, Cándida y Aspergillus, sí, de acuerdo. Doctor, ¿una pregunta? ¿Otra pregunta para el auditorio? ¿No? Está muy fácil. Con base en la evidencia actual, ¿cómo se debe tratar la aspergilosis invasiva? ¿Cuál es la estrategia de tratamiento que mejores desenlaces tiene hoy para la endocarditis fúngica? Pues el pilar es la erradicación quirúrgica primero y el tratamiento con antifúngicos, pues no asociados, pero pues en el caso de acá sí tocaba monoterapia al principio. Muy bien. Y creo que ya los tenemos. Falta una entrada. ¿Cuál es una característica de la vegetación de Aspergillus? La presencia de la vegetación mural. Bien, bueno, felicitaciones a los ganadores. Una reunión muy interesante, muy nutrida. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan por redes sociales y por YouTube. Nuevamente la invitación a que nos acompañen en Bucaramanga, en el evento académico más importante en enfermedades infecciosas en el país, un evento
de talla regional y, por qué no, global. Vamos a tener simposios muy interesantes, expositores nacionales e internacionales, temas que seguramente siempre van a encontrar algún seminario, algún simposio de interés para las personas que participen del Congreso. Así que nuevamente invitados del 24 al 27 de septiembre en la ciudad de Bucaramanga, en el Centro de Convenciones Neomundo, y muchísimas gracias por su participación. Buenas noches para todos. Gracias.